El 28 de junio de 1966, un golpe cívico-militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno del presidente radical Ilia y presentó la intervención de las Fuerzas Armadas como la impulsora de una profunda transformación de la sociedad argentina. Este golpe tuvo el apoyo de grupos católicos de derecha, sectores políticos y económicos de orientación liberal y la mayoría de la burguesía industrial, la gente más pudiente y los católicos. El presidente Onganía en un primer momento tenía pensado 3 tiempos para este gobierno militar. El primero va a ser el tiempo económico, que duraría hasta lograr paz social y estabilidad económica, racionalizar la administración pública y mejorar la situación presupuestaria de las provincias. Luego, en el tiempo social, sería posible distribuir con justicia los beneficios de un desarrollo hecho posible por el ordenamiento que se lograría con el tiempo económico. Y finalmente, el tiempo político, donde culmina la Revolución Argentina con el paso del poder político a las instituciones de un Estado que sería muy diferente al que se conocía hasta 1966. A partir de este año, las Fuerzas Armadas suprimieron la democracia política y comenzaron a aplicar políticas económicas en las que los más afectados fueron los sectores populares, organizando un nuevo tipo de Estado, denominado Estado burocrático autoritario. Por otro lado, las relaciones entre los militares y la sociedad estuvieron marcadas por la doctrina de la seguridad nacional. Esta establecía como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y reprimir eventualmente las manifestaciones políticas de los ciudadanos que, desde su punto de vista, fueran subversivas. El 29 de julio de 1966, Onganía intervino en las universidades para prevenir a la sociedad de las influencias comunistas. Este hecho se recuerda como la Noche de los Bastones Largos, porque la policía golpeó con palos a los alumnos y profesores que fueron obligados a abandonar las facultades. El 13 de marzo de 1967, el ministro de Economía, Krieger Bacena, decidió implementar el Plan de Estabilización y Desarrollo, donde la medida de mayor impacto fue la devaluación del 40% del peso moneda nacional. Según el ministro, esto a futuro llevaría a reactivar la economía del país. Días después, Bacena suspendió las convenciones colectivas del trabajo que permitían a los trabajadores discutir aumentos de salarios con los patrones, hace un último aumento del 15% y congela los salarios hasta diciembre de 1968. A su vez, dentro de este plan se impulsó la obra pública, aunque fue limitado, ya que las políticas se centraban en el desarrollo industrial y la atracción de capitales extranjeros. 2 años transcurridos del gobierno de Onganía, esto imponía medidas cada vez más autoritarias, como la prohibición de las actividades políticas, no aceptaba ningún tipo de manifestación, y las clausuras y censuras de los medios de comunicación que el gobierno no controlaba se multiplicaron. También las medidas económicas y políticas tomadas por Onganía para disminuir el peso de los sindicatos provocaron reacciones en algunos sectores del movimiento obrero, lo que llevó a que el sindicalismo enfrentara al gobierno. Después de 1966, la juventud empezó a sentirse atraída por el peronismo, ya que lo identificaron como el principal sector de oposición al gobierno de Onganía. Así se creó la Juventud Peronista, JP, que planteó el retorno de Perón. Por otro lado, en 1967 se organiza Montoneros, un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estos se acercaron al peronismo como una manera de insertarse en un movimiento de masas. Buscaban acercarse al pueblo, advertían que el pueblo era peronista y decían que el peronismo era un movimiento revolucionario. Además, impulsó la formación de un Frente de Liberación Nacional. En 1962, el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, donde propuso acercar la Iglesia a los problemas sociales y económicos que vivía la población mundial. La Iglesia latinoamericana fue una de las que impulsó con mayor fuerza las transformaciones orientadas a acercarse al pueblo de Dios. Más tarde, en 1968, se creó la Iglesia de los Pobres, donde los obispos latinoamericanos modificarían y solucionarían las situaciones de pobreza y miseria de la mayoría de la población. A su vez, en ese mismo año, un grupo de sacerdotes organizó el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en el país.
Afirmaban que la misión de la Iglesia tercermundista era trabajar para la salvación y evangelización del hombre, esto a través de las enseñanzas de Cristo, pero que también debían ocuparse de sus necesidades concretas y cotidianas. En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional anunció un congelamiento de salarios, promovido por el ministro de Economía Bacena, quien derogó la ley del sábado inglés, un beneficio laboral que establecía el pago doble por las horas trabajadas después de las 13 p.m. los sábados. El mayor rechazo de esto fue en Córdoba, y por esto las regionales de SMATA, Luz y Fuerza y la UTA convocaron a una asamblea general. Estos tres sindicatos lideraron la protesta y la sesión de esa jornada terminó con un enfrentamiento con la policía y un llamado al paro general. El 29 de mayo se dio un paro de 37 horas, donde los obreros marcharon por las calles de Córdoba para defender sus derechos laborales, y los estudiantes también protestaron por el asesinato de dos alumnos debido a la dictadura. Ante la magnitud de la población, Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. Como resultado de los enfrentamientos hubo presos, decenas de heridos y 16 muertos. El Cordobazo dejó como consecuencia que la dictadura del presidente perdiera legitimidad y que el ministro Bacena renunciara a su cargo. Además, dio inicio a un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada que, desde entonces, se desarrolló en la sociedad argentina. Otros hechos que fueron decisivos para precipitar la caída de Onganía fueron los sectores militares liberales que comenzaron a planear su renuncia y el secuestro del expresidente Aramburu. El 29 de mayo de 1970, la organización Montoneros secuestró al general porque lo acusaban de ser uno de los máximos responsables del golpe militar de 1955, de haber aprobado el fusilamiento y la represión de peronistas y por la desaparición del cadáver de Eva Perón. El 1 de junio fue asesinado y su cuerpo fue encontrado días después. El 8 de junio de 1970, Onganía presenta su renuncia y asume en su lugar la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Armas, que designaron como presidente a Roberto Marcelo Livingston, un nacionalista y representante del ejército argentino en Washington, desconocido para la opinión pública. El nuevo presidente estaba subordinado por la Junta y las decisiones tomadas debían ser aprobadas por los comandantes. Durante el gobierno de Livingston se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que fue una organización guerrillera argentina y constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores de orientación marxista. Pero hacia principios de 1977, la organización del ERP se desarmó tras el operativo Independencia. Como Livingston no tenía soluciones para los grandes conflictos sociales y políticos y para los descontentos que habían en el país, renuncia al cargo y asume el militar Alejandro Lanusse el 25 de mayo de 1971. Dentro de su gobierno ocurre la masacre de Trelew. El 13 de agosto de 1972, en la cárcel de Rawson, un grupo de presos políticos, miembros de Montoneros, el ERP y las FARC, organizaron una fuga masiva donde 6 de ellos pudieron escapar y el resto fue fusilado en el penal. La política en el gobierno de Lanusse tuvo un carácter prioritario. Con él, el gobierno de las Fuerzas Armadas se presentó a la sociedad como partidario del restablecimiento de la democracia a través de elecciones generales. Levantó la prohibición de la actividad política y formuló la promesa de que habían acabado para siempre las proscripciones. Los militares proclamaron que se iniciaba la era del juego limpio y que no se tardaría en elegir un gobierno constitucional. Por su parte, el peronismo organizó un frente político llamado Frente Cívico de Liberación Nacional, desde el cual exigió al gobierno el establecimiento de un calendario electoral sin proscripciones ni condicionamientos. Frente a esto, la ANUCE estuvo de acuerdo en llevar a cabo el proceso electoral, pero estableció algunos condicionamientos. No podían ser candidatos quienes no residieran en el país antes del 24 de agosto de 1972. Esto significaba una proscripción encubierta, ya que Perón, exiliado desde 1955, no podía ser candidato a presidente. La respuesta a este desafío fue la decisión de la dirigencia peronista de organizar el operativo Retorno,
Finalmente, y luego de 18 años de exilio obligado, el 17 de noviembre de 1972, Perón volvió a la Argentina.